El estudio del ámbito administrativo en el campo de la educación tiende necesariamente a establecer puntos de referencia como punto de partida para su análisis teórico y empírico. En este vasto campo, perteneciente a las teorías de organización, es posible reconocer una cantidad enorme de concepciones y enfoques que van aparejados en el momento histórico-social que se vive. Modelo administrativo clásico. Fayol decía que toda organización debía tener un proceso administrativo y por lo tanto elaboró el siguiente: planear, diseñar un plan de acción para el mañana, organizar, brindar y movilizar recursos para poner en marcha el plan, dirigir, seleccionar y evaluar el personal con el propósito de llegar a lo planificado, coordinar, asegurarse de manejar el personal para que todo salga bien y arreglar los problemas, controlar, garantizar que las cosas salgan según lo planeado. Principios administrativos. A Fayol le interesaba mucho la administración y propuso unos principios para mejorar el quehacer administrativo. División de trabajo. Cuando una función se realiza muchas veces, se vuelve una especialización. Autoridad y respeto. Las dos van de la mano, por lo tanto, para que una empresa pueda funcionar debe tenerse en cuenta estos dos principios. Disciplina. Incide que para que se cumplan los objetivos. Unidad de mando. Autoridad. Debe haber un poder central para cada área, es decir, un jefe. Unidad de dirección. Es llegar a un objetivo cogiendo actividades en común y darles un jefe. Subordinación de trabajo. Es un interés particular y general que no se puede dejar tiradas las cosas. Primero está el trabajo. Remuneración del personal. Es un pago justo que se debe hacer según la producción de cada empleado. Centralización. Es un poder central para que crezcan las empresas. Jerarquías. La empresa debe estar organizada según sus mandos, del más alto al más bajo. Orden. Todas las cosas deben tener un lugar y un lugar para cada cosa. Equidad. Ser igual con todos los empleados. Estabilidad del personal. Dar una estabilidad mejora el rendimiento del personal. Iniciativa. Tener la capacidad de dar ideas sin ser pedidas. Espíritu de equipo. Hay que saber trabajar en equipo para lograr objetivos en común. La administración científica surge con Frederick Taylor, quien se empieza a interesar por los problemas de la producción y hace un estudio minucioso de la misma. Nos explica sus experiencias donde intentó aplicar sus conclusiones, que consisten en, como dice su nombre, incluir método científico como observación y rendición para lograr una eficacia industrial. Así pues, partió de la hipótesis de que al mejorar la eficiencia industrial mejorarían las relaciones obrero-patrón. Esto lo realizó en 2 periodos. El primer periodo, gracias a su experiencia, se focaliza en estudiar las técnicas de trabajo y propone las siguientes características para esta teoría. Salarios altos y bajo costo unitario de producción. Aplicar método científico al problema global con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. En el segundo periodo, la realización del trabajo, donde esta tarea del trabajo debe acompañarse por una estructura general a la que se puedan aplicar sus principios para mejor eficiencia de los obreros. Algunos de los principales principios y los más importantes son: primero, principio de planteamiento. Se pasa de lo empírico a lo práctico, donde se crea un método científico para los empleados. Segundo, principio de la preparación. Selección y capacitación para el personal en el cargo que desempeñan. Tercero, principio de control. Se mejora el trabajo de los operarios mediante la supervisión. Cuarto, principio de la ejecución. Se atribuye a las tareas para la ejecución del trabajo. Modelo neoclásico. La teoría neoclásica
surgió en la década de los 50. Los autores neoclásicos no forman propiamente una escuela definida, sino un movimiento heterogéneo. Para los autores neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. El buen administrador es el que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de recursos utilizados. Algunas características de la teoría neoclásica son las siguientes. Primero, énfasis en la práctica de la administración. La teoría neoclásica se caracteriza por hacer un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables. Segundo, énfasis en los principios básicos de la administración. Los principios de la administración que utilizaban los autores clásicos como leyes científicas son retomados por los neoclásicos como criterios más o menos elásticos en la búsqueda de soluciones administrativas prácticas. Se basan en la presentación y discusión de principios generales de cómo planear, cómo organizar, cómo dirigir y cómo controlar. Tercero, énfasis en los objetivos y los resultados. Mientras que la administración científica hizo énfasis en los métodos y en la racionalización del trabajo, la teoría clásica, por su parte, los hizo en los principios generales de la administración. La teoría neoclásica los considera medios en la búsqueda de eficiencia, pero enfatiza fuertemente los fines y los resultados en la búsqueda de esta. Este movimiento se encuentra un fuerte cambio hacia los objetivos y los resultados. Como conclusión tenemos, la teoría neoclásica fue una corriente que perfeccionó la teoría clásica de Taylor, ya que toma dicha teoría como base. De allí provienen sus fundamentos, pero a la vez toma las mejores propuestas de muchas otras teorías, con el fin de formar una teoría que tenga en cuenta todos los principios posibles dentro de la organización. También incorpora otros enfoques teóricos que se consideran de gran importancia, tales como la organización informal, la dinámica de grupos, la comunicación interpersonal, el liderazgo y la apertura hacia la dirección democrática. Por último, podríamos decir que los autores neoclásicos retoman gran parte del material desarrollado por la teoría clásica, redimensionándolo y restaurándolo de acuerdo con las contingencias y dentro de un cambio moderno y de época natural, dándole así una configuración más flexible y amplia. Teoría de las relaciones humanas. El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar la administración, cuando en esta surge la idea de desarrollar las llamadas ciencias humanas dentro de la filosofía pragmática de John Dewey y la psicología de Carl Lewis. Esta teoría surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración. Se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. De esta manera, poco a poco se libera de esos conceptos rígidos y mecánicos de la antigua teoría, es decir, la teoría clásica, y se adecúa a nuevos patrones de vida. Las relaciones humanas se convierten en un método típico norteamericano, todo ello enfocado a una democratización de conceptos administrativos más fuertes. Algunas características de la teoría de las relaciones humanas son las siguientes. El trabajo es una actividad típicamente social. El nivel de producción está más influenciado por las normas de grupos que por los incentivos salariales. La actitud del empleado frente a su trabajo y la naturaleza del grupo
en el cual participa son factores decisivos de la productividad. La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de estar junto a, de ser reconocida, de recibir comunicación adecuada. La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y de comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y apreciados por todo el personal.